Bueno, les cuento que vamos a estar grabando el encuentro, así que si alguien se tiene que ir un ratito antes, no se preocupen que se los vamos a mandar, o si después les gusta y lo quieren compartir, van a poder hacerlo. Bueno, si les parece, ya vamos arrancando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por sumarse hoy a este encuentro que vamos a estar hablando de género, diversidad y vejez desde el trabajo del cuidado. Perdón, sigo aceptando a algunas personas. Para quienes es la primera vez que vienen a un encuentro de estos que organizamos desde Grow, les cuento que Grow Género y Trabajo somos una organización que trabaja... Ay, perdón, les pido si pueden silenciar los micrófonos. A ver, Moni. Así no interfieren. Igual no se preocupen que cualquier duda, consulta o comentario que quieran hacer lo pueden después dejar por el chat. Bueno, como les contaba, Grow Género y Trabajo es una organización que tiene la misión de que todas las personas tengan igualdad, las mismas condiciones laborales. Y bueno, venimos organizando estos encuentros ya hace bastante tiempo, desde el inicio de la pandemia, y nos gustó el espacio, nos gustó esta manera de compartir, así que lo seguimos desarrollando. Bueno, hoy tenemos dos invitadas, las presento. Una es Mónica Navarro, que es directora de la especialización en intervención y gestión gerontológica de la UNTREF, y también es directora del programa Ancestras, y también nos acompaña Manu Mireles, que es secretaria general y socia fundadora de la Mocha Celis. Además, de parte de Grow, van a estar moderando el espacio Gabriela Lozano y Cristian Treves. Así que bueno, cuando quieran ya les dejo a ustedes, y bueno, como les decía, cualquier cosa, duda, comentario, nos lo dejan en el chat y lo vamos a ir levantando al final. Bueno, creo que no me olvido nada. Muchas gracias, Tali. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un espacio justamente para encontrarnos, así que ojalá les provoque muchos comentarios. Bueno, este espacio lo pensamos en el marco de un ciclo de webinars que se llaman Buenas Prácticas sobre el Cuidado en Organizaciones, porque pensamos justamente que es un encuentro para compartir experiencias que muestran que en la Argentina se están llevando a cabo proyectos muy relevantes en el marco de la agenda del cuidado que, como o a lo mejor muchos y muchos de ustedes sabrán, bueno, Grow está siempre cuestionándose y trabajando sobre el tema del cuidado. Y en este caso ponemos el foco en la vejez y en un proyecto colectivo que articula academia, activismo, política y territorialidad, la perspectiva de género, la interseccionalidad, el trabajo con personas LGTBI, y muchas cosas más que ya iremos deshilachando poco a poco. Como sabemos, Argentina es uno de los países que cuenta con un marcado crecimiento de su población mayor y hay un sostenido aumento para las próximas décadas, lo que evidentemente representa un desafío para nuestro sistema sanitario. Entonces, en este contexto, hay todo un marco que justifica, que explica la importancia de contar y de incentivar el desarrollo de políticas públicas que promocionen la salud, la prevención y la asistencia, y que generen, por supuesto, de forma colectiva, acciones hacia la formación de recursos humanos en gerontología, pues que estén capacitados para dar respuesta a esta situación. Y justamente el reto de garantizar que las personas LGTBIQ+, que este colectivo tenga todos sus derechos y sean respetados, pues nos convoca justamente a reconocer que existen proyectos en los cuales se combina la agenda de género, la agenda de edad y de diversidad, ¿no? Y en ese camino se encontraron Mónica y Manu, quienes trabajan para visibilizar la vejez desde un lugar súper positivo que nos va a provocar agresor, que nos va a movilizar, está sostenido sobre el amor y el goce. Así que mi primer pregunta para Mónica, para convocarles a que conozcamos su experiencia, es justamente si, Moni, nos podrías contar un poco sobre tu recorrido y las investigaciones que has realizado sobre mujeres mayores. Sabemos que hay un largo camino que has recorrido antes de llegar, a Ancestras, a tu proyecto, ¿no? Hola, muchas gracias, bienvenidos a todos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bárbaro, perfecto. Bueno, esas son las bondades de llegar a vieja, tenemos mucha experiencia y si podemos procesar esa experiencia, generamos
una transferencia de conocimientos, de vivencias que hacen posible a veces cosas que soñamos como estos proyectos. En realidad estaba pensando cuando estaban haciendo la introducción que en vejez el tema de cuidado no es un tema nuevo, digamos, la problemática, la cuestión problemática del cuidado es tan viejo como la geriatría y la gerontología. ¿Por qué? Porque mucho más atrás que ahora, la dependencia era una realidad constante, la situación de dependencia de personas mayores. Digamos que hemos ganado en calidad de vida en las últimas décadas, pero la historia, digamos, del cuidado en geriatría y en gerontología, asociada a enfermedades y a dependencia, es muy vieja. Por esa razón es tan antigua mi experiencia en organización de equipos de cuidados desde que empecé a trabajar, porque siempre fue necesario armar equipos de cuidado, capacitar cuidadoras para distintos dispositivos. Luego fue paralelo el tema de la investigación, entonces algo que fue redundante a lo largo del tiempo era la situación de las mujeres, el envejecimiento de las mujeres, la carga de cuidados, las biografías atravesadas por el patriarcado, digamos, cómo se va construyendo la vejez femenina nos da la posibilidad de mirar desde una perspectiva única los efectos que producen las desigualdades de género. Esas desigualdades de género transversalizadas a la situación de las personas mayores, tanto en sus dimensiones más vitales como en las dimensiones más vinculadas a la dependencia, nos dan una capacidad de tejer una praxis concreta, es decir, entre la teoría y la práctica territorial, nos dan esa posibilidad de construir proyectos muy vitales, como es el caso de Ancestras, trabajar con la ESI en mujeres mayores y posteriormente incluir a todas las identidades, las diversidades que están, digamos, bajo la misma línea de opresión del patriarcado, y generar proyectos que vienen dándose hace mucho tiempo en nuestro espacio, con la formación de cuidadores, con el trabajo de cuidados, investigar lo que sucede en esa relación tan estrecha que se produce en un dispositivo de cuidados. Entonces, el llegar a vincularnos con la Mocha a través de Manu y tejer este proyecto fue casi como una línea de tiempo que se fue construyendo y nos cruzó desde áreas de alguna manera descriptas como diferentes, pero que tienen muchísimo en común. Es decir, creo que lo que hizo posible generar tanto el proyecto de Ancestras en articulación con la Mocha, como el proyecto de formación de cuidadores incorporando a egresados y estudiantes de la Mocha, tiene que ver con haber encontrado que todos somos necesarios para poder sostener la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Cuando se habla de sostenibilidad de la vida, cuando se habla de crisis del cuidado, en definitiva parecieran ser cosas muy abstractas. Y en realidad se trata absolutamente de personas que se encuentran a pensar cómo mejorar la calidad de vida y aplicar y circular saberes. Un poco larga la respuesta por ahí. Me encanta, Moni. Y dinos algo, en este proceso de formación, tanto de quienes participan en Ancestra, formadoras, formadores, como también quienes van a recibir esa formación, ¿cuáles son las pedagogías que permiten tener esas otras miradas sobre el género y la vejez? ¿Cuáles son sus instrumentos, sus herramientas para formar la mirada, la experiencia? Bueno, estos dos proyectos están atravesados por una línea eje que tiene que ver con las pedagogías críticas, los dos, fuertemente arraigados en la idea de que los saberes no están condensados en las personas, que circulan y que tienen valor independientemente de se trate desde una voz académica o de una voz del barrio, del territorio. De alguna manera estos dos proyectos son parte de un intencionado puente a construir colectivamente, que se viene construyendo colectivamente,
entre muchas personas, porque la verdad que en estos proyectos trabajan muchas personas. Nosotras somos como caras visibles de un equipo de trabajo muy intenso, muy comprometido, con mucho compromiso con el objetivo. Y en realidad estas pedagogías críticas hacen de puente entonces entre la academia y el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que los saberes encapsulados en los libros o en los laboratorios son una parte del conocimiento que necesita salir afuera, tener esa potencia cuando se encarnan en personas a las que benefician. Es decir, toda esta investigación tan intensa de muchos años alrededor del género, el cuidado, el género, las sexualidades, yo sentí siempre que necesitaban abrirse camino en las personas concretas. Y esto tiene que ver con lo que en trabajo social llamamos sistematización. Sistematizar significa poder teorizar a partir de la experiencia y poder, a través de las teorías, generar, transmitir distintas posibilidades y alternativas de trabajo. Pero también, al lado de esas pedagogías críticas, hay una especie de eje ético, ¿sí? Importante de señalar, y sobre el que seguramente Manu va a poder ampliar mucho, porque este eje ético significa que hay una empatía necesaria para poder trabajar, para poder ponerse en los zapatos del otro, de poder conocer las realidades diversas que habitan los territorios, porque no es lo mismo pensar ninguna de estas circunstancias. Las vejeces son muy diversas y hay muchas alternativas de pensarlas en los diferentes entornos que se generan. Y por otro lado, la idea de que la diversidad en la vejez, yo estoy usando muchos términos que son muy comunes en gerontología, ¿no? Como esta idea que a partir de un investigador suizo que ha estado muchas veces en Argentina, Lalip de Piné, se empezó a hablar de vejeces apelando a la gran diversidad de transformaciones que las vidas más largas tienen. Bueno, nosotras pensamos que aparte de pensar las diversidades que existen en esas vidas largas, las diversidades son todas las identidades posibles que son capaces de surgir en una vida, en lo colectivo, en la interacción. Es decir, cuando hablamos de diversidad en la vejez hay que incorporar intencionadamente todas las identidades, porque si no siempre estamos excluyendo. Estamos pensando en una vejez estándar, en una vejez ideal, en una vejez clase media, con recursos, en una vejez blanca, urbana, y dejamos fuera las necesidades, los posicionamientos, los deseos de otras vejeces, incluso las que necesitamos con urgencia construir, que en realidad necesitamos construir una sociedad para esas vejeces, como son las vejeces trans, travestis y no binarias. Excelente. Gracias, Moni. Y ahí le doy también la bienvenida a todos, a todas y a todes, desde mi humilde lugar. Y vamos a escuchar, justo nos diste el pie, Moni, me parece súper interesante para conocer la otra cara, ¿no? La otra parte de esta gran experiencia de articulación, es a Manu Mireles, que está ahí, que nos va a contar y seguramente vamos a estar también enriqueciendo este espacio hablando de cuidados. Y también es otra experiencia, ¿no? La Asociación Civil Mochacelis también lleva adelante una experiencia que claramente un espacio institucional como es educativo también cuida, ¿no? Y poner en relieve que también es un espacio en donde esta palabra resuena. Y justamente hay un trabajo que vienen haciendo a través del programa de empleo trans, que ahora vamos a conocer de qué se trata, en esta formación de nuevos cuidadores, ¿no? Para el trabajo con personas mayores, pero enfocado especialmente para personas travestis, trans y no binarias. Así que Manu, bienvenida también a este espacio, y quiero que nos cuentes cómo surgió este proyecto y cuál es el objetivo, ¿no? Finalmente, que ustedes se propusieron en conjunto. Sí, yo para esto quisiera contarles en principio que la Mocha nace producto de la necesidad de garantizar la vida de personas travestis, trans y no binarias, ya hace 11 años, en noviembre de este año, y rápidamente nos damos cuenta que tener un espacio que garantice el derecho a la educación como una puerta de entrada para garantizar la subsistencia de personas travestis, trans y no binarias no era suficiente. Pasaron dos cosas. Por una parte,
Cuando comenzábamos éramos un bachi y se apuntaron un montón de personas que habían sido excluidas del sistema educativo. Personas adultas mayores, madres solteras, personas afroargentinas, migrantes, personas de comunidades indígenas, y rápidamente activamos dispositivos que comenzaron a acompañar a las personas que hacen parte del espacio, el 60% personas travestis, trans y no binarias, de una forma integral. Entonces comenzamos a trabajar con acceso a derechos, es decir, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, equipos multidisciplinarios, y cuando comenzaban las personas a egresarse de la mocha, muchas de nuestras estudiantes que ejercían la prostitución o el trabajo sexual, la mayoría en situación de prostitución, decían, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque yo quiero laburar. O sea, como, entonces comenzamos a trabajar fuertemente, un poquito antes de que se egresara la primera corte, en formación profesional, no solamente desde una perspectiva cooperativa, sino que además dedicamos una materia completa que sigue estando, que se llama Proyecto Formativo Ocupacional, a poder pensar en términos de empleabilidad, del mundo laboral, y ahí comenzamos a pensar y comenzamos a hacer muchas alianzas. Llegamos a un momento en el que tenemos un montón de alianzas que nos parecen muy valiosas y que ponen en valor justamente la posibilidad de seguirnos formando como colectivos para garantizar situaciones laborales y de garantía de vida dignificantes. Así que aquí llega la posibilidad de cuidado, y llega en un contexto muy particular. Porque una cosa que yo les quiero contar, por ejemplo, es que en la mocha, tradicionalmente, una persona que estudia en la mocha, cuando llega, no proyecta su vida más de 2 semanas, 1 semana, un mes. Entonces, hablar de vejez es imposible. Imposible porque no hay travestis viejas, y las pocas que hay son sobrevivientes. Recordemos que hace muy pocos años en Argentina existían los delitos policiales. Entonces, cualquier persona travesti trans de más de 40 años estuvo en promedio 6 años presa. Porque antes, si tú te vestías del sexo opuesto, ibas a comprar pan y no volvías. Entonces, digamos, si tuviese que explicar un poco más por qué es necesario y por qué es central poder acompañar el recorrido, particularmente de la formación profesional de personas travestis y trans, imagínense crecer en un mundo en el que tu familia, tu comunidad, tu escuela y la sociedad en términos generales no te considera una persona legítima, te considera un error, te considera un problema. Esa es la realidad de la mayoría de nosotras, nosotros y nosotres. Entonces, no solamente pensar en llegar a viejes y en proyectar un futuro ya es un montón. Es como imaginar que podemos llegar a ciertas edades es un montón. Pero además, imaginarnos que podemos llegar a ciertos momentos de la vida con el deseo de ser quienes somos, con la alegría de seguir activando, de seguir generando posibilidades de valor para nuestras familias, para nuestras comunidades, para la sociedad, es un montón también. Así que, sí. Y ahí hay algo que decís que me parece súper interesante también para rescatar, ¿no? La idea de sobrevivir. Estos años que vos contás son años en donde quizás la única proyección es sobrevivir. Y en la subjetividad de una persona, saber que uno está todo el tiempo en un estado de supervivencia, no solo es desgastante, sino que eso también de alguna manera explica por qué tenemos una expectativa de vida para la población travesti trans en Argentina de 35, 40 años, ¿no? Que solo el 1% llega a los 60, digo, en esta misma línea para poner algunos datos que son lamentablemente encima los únicos que hay, ¿no? En este sentido también tenemos una responsabilidad social de seguir investigando, así como decía Moni, ¿no? Me parece como seguir profundizando la investigación para traer datos que realmente sean un espejo concreto, ¿no? De esa realidad diaria que vos contás, donde la gente pueda hacer algo también en función de eso, ¿no? De empezar a sensibilizarse, que no solo sensibilizarse, también es comprometerse, ¿no? Que es un trabajo que evidentemente la mucha hace. No es solo saber que están y dar un espacio de contención, sino es capacitar, sino es ayudar a que se proyecten, ¿no? Dar herramientas. Y me parece que ahí quería también profundizar en esta idea del cuidado, qué retos o especificidades tienen, ¿no? El cuidado y el cuidado de otras personas para la población travesti, trans y no binaria, ¿no? Pensar en cómo se resignifica la vejez y cómo fue ese trabajo puntual, cómo lo pensó. Acá hay 2 cosas que quizás pueden ayudar. Yo hace como 1 año acompañaba a una gran amiga que estudió en La Mocha y egresó, y se iba a operar de la vista. Entonces me pidió que la acompañe. Estamos a las 6 de la mañana en el hospital y tenía que ponerse la bata. Tenía mucho miedo por muchos motivos. Bueno, una intervención, ¿no? Siempre te da un poco de miedo. Y ella me decía, Manu, ¿me puedes ayudar a cambiarme? No quiero que el médico me cambie. Yo le digo, pero es personal de salud. Como dándole ánimo también. Me decía, no, porque me da vergüenza, porque las corporalidades de las personas travestis, trans y no binarias
no son corporalidades en las que exista formación en el ámbito de la salud, del cuidado. Seguimos teniendo identidades y expresiones de género y cuerpos que son patologizados, que son criminalizados como nuestras identidades, ¿no? Aún teniendo un marco normativo en Argentina. Entonces hay un primer paso que tiene que ver con justamente lo que pasa en los ámbitos de formación. Pensemos, por ejemplo, que si pensamos en la medicina, hoy en Argentina, en la UBA, se siguen siendo anatomías con el cuerpo de un varón. No existe esto, digo, el cuerpo de un hombre no representa el cuerpo de los seres humanos. Y cuando pienso también en las formaciones, pienso en lo necesario de la investigación, porque, por ejemplo, las estudiantes, y los estudiantes de La Mocha hicieron la revolución de las mariposas, que nosotros como espacio disputamos constantemente la producción de sentido y conocimiento desde la perspectiva travesti, trans y no binaria. ¿Y qué pasa con la revolución de las mariposas? Primero, el Estado no tiene registros de nuestra comunidad, sino que se comienza a establecer. De hecho, la cifra que se usa para hablar de la esperanza de vida de una persona travesti trans de 35-40 años surge de esa investigación, pero además, hace poco acaban de salir 19 personas travestis y trans acusadas de delitos y argumentado por la jueza por la revolución de las mariposas. Luz y digo, casos emblemáticos, más de 250 personas travestis y trans han sido justamente, se han sido a la justicia gracias a que existen documentos, a que existen investigaciones. Por eso es tan importante esta conexión con la academia también, o con la investigación y con el territorio, ¿no? Entonces acá hay dos pistas. La primera tiene que ver con la producción de conocimiento y por otra parte con la formación. Yo además creo que es fundamental que las personas travestis y trans ocupemos todos los espacios. Digo, yo no sé cuántas personas de las que estamos ahora acá alguna vez fueron al Emédica o al médico y consiguieron una persona trans que les atendiera. ¿Cuántos directores de hospitales, de centros de salud hay travestis y trans? Y acá, si no les molesta, me gustaría preguntarle a las personas que están conectadas, ¿cuántas personas acá tuvieron alguna vez una docente o un docente travesti o trans? Pueden decir yo por el chat o levantar un emoji en su recorrido, ¿no? ¿Cuántas personas acá? Bueno, hasta ahora hay una persona que dijo, ¿cuántas personas acá tuvieron alguna vez una persona de cuidado, de atención de salud? Entonces, no existimos. Digo, si no, por eso la representación también es fundamental. Digo, yo crecí sin referencias, yo siempre me gustó mucho la docencia, mi mamá es docente, quería ser profesora, y era como, digo, podría seguir hablando de esto, pero ya hay algunas pistas para comenzar a comprenderlo. Hermoso, gracias, Manu. Hey, Gaby, volvemos con vos. Excelente. Retomo entonces también para hilar con la experiencia de Ancestras, Moni. Te hago la pregunta siguiente. Yo sé que en Ancestras trabajan o tienen particular intención de trabajar sobre la sexualidad y la memoria en las vejeces con el objetivo de construir vejeces libres. ¿Por qué? ¿Por qué anclarse o trabajar sobre estos dos pilares de nuestra existencia? Bueno, en realidad, género y vejez nos da esa posibilidad que yo hablaba al inicio, ¿no? Nos permite visualizar las desigualdades de género con una perspectiva temporal, visualizar a lo largo de las biografías estas transformaciones. Tengamos en cuenta que las vejeces actuales aparecen ya marcadas por ciertos hechos históricos de transformación desde los feminismos, ¿no? Aquí vamos a encontrar que, bueno, hay como ciertas transformaciones y cambios a lo largo del tiempo que van a obedecer, por ejemplo, a lo que fueron los 70 en el hemisferio norte. Los cambios que fueron produciéndose en nuestro medio fueron mucho más lentos, pero digamos que las generaciones de viejos que vienen... ¿Me escuchan bien? Sí, creo que hay un micrófono abierto de mi lado. Sí. ¿Puede ser? Perdón. Digo que las vejeces que vienen, las próximas vejeces, van a estar atravesadas por estos espacios de reflexión sobre un cambio en los discursos bastante importante, pero las vejeces actuales todavía tienen, digamos, un atravesamiento del orden, digamos, de los binarismos, de la homofobia, de la transfobia, que hay que deconstruir con mucho esfuerzo. Entonces, trabajar con educación sexual integral, con personas mayores, especialmente con mujeres que son las que han padecido en sus cuerpos, en sus historias personales, las que han visto limitadas sus vidas en forma muy significativa. Perdón, pero escucho ruido.
¿Ahora sí? Bueno. Digo, las mujeres mayores actuales en los distintos territorios con distintas características han percibido, han visto limitadas sus vidas en formas muy significativas. El trabajar género y vejez desde una perspectiva crítica, transfeminista, está dando paso a esa tan famosa deconstrucción que tiene tanto discurso, pero que todavía tiene muy pocas acciones. Es decir, lo que faltan son proyectos anclados, situados territorialmente, culturalmente, étnicamente, que puedan transformar esas vidas que aún tienen mucho por dar, mucho por compartir, mucho por hacer. En eso también está la cuestión del cuidado. ¿En qué sentido? En que las mujeres cuidamos toda la vida, las mujeres mayores no son en general relevadas del cuidado, sino que eso sucede cuando ya, digamos, no pueden hacerlo más, cuando hay limitaciones muy concretas. Pero también la crisis del cuidado, hay que recordar que se empieza a desarrollar a partir de que las mujeres empiezan a cumplir otros roles fuera de sus casas, a multiplicar roles de trabajo y a negarse a ser las cuidadoras por default en las familias. A partir de esos procesos tan complejos a nivel económico, político, de clase, empieza a pensarse el trabajo de cuidados de otra manera, como trabajo, a pensarse desde lo económico, todo lo que moviliza. Y pegando un salto para el proyecto que tiene que ver con formación de cuidadores con la comunidad LGTB y Q+, justamente porque es un proceso económico que genera mucho, digamos, movimiento económico y que es un servicio muy necesario para poder sostener las necesidades de cuidado de toda la población, de todas las edades, es necesario incorporar a todas las personas y ver las necesidades de cuidado de todas las personas, porque Manu estaba hablando de la necesidad de cuidado de esa amiga que acompañó en esa operación, que no está percibida en los proyectos, en los planes. Digamos que hay estadísticas, hay una gran cantidad, una inmensa cantidad de proyectos que están empezando a converger en la mesa nacional, pero todavía falta poner la imaginación, el trabajo y la experiencia en poder incorporar, que queden incorporadas todos los actores que conforman la sociedad y no dejar por fuera a ninguno. De todas maneras, estos procesos se realizan a través de decisiones políticas, pero también se realizan a través de la inquietud que generamos quienes hace muchos años venimos capacitando equipos, formándonos y transfiriendo conocimiento, ¿verdad? Claro, Mónica, totalmente. Y yo que sigo además sus redes sociales, pienso en esto que estás mencionando y quería consultarte también cómo lo viven las ancestras, cuáles son esos retos que en la vida cotidiana, con justamente esta estructura social, patriarcal, machista, androcentrista, y también en la que tenemos una influencia muy importante de la religión católica, ¿no? Uh-huh. Para Sí. aterrizarlo un poco y que quienes nos acompañan hoy piensen también en esa transgresión, lo que implica para sus cuerpos, para sus vidas personales. ¿Qué nos puedes? La experiencia alucinante es justamente poder trabajar sobre estas cuestiones con distintos grupos de mujeres, pero en espacios donde podamos convocar lo intergeneracional. Es decir, para nuestra experiencia no es tan productivo el trabajo cerrado con mujeres mayores como el trabajo intergeneracional. ¿Por qué? Porque en ese diálogo aparecen distintos espejos donde mirarse, distintas posibilidades de transferir esta experiencia padeciente del género que tenemos las mujeres viejas. Pero lo alucinante para nosotras en la experiencia de Ancestra ha sido la posibilidad de recorrer el territorio nacional, ir a distintos lugares, escuchar voces que dicen lo mismo, pero con otros tonos, con otros matices, con otra fuerza, con otro dolor, y que nos muestran que hay un universal indiscutible de opresión que ha sido percibido para muchas de ellas recién ahora en este momento de sus vidas.
Y recién, ahora en este momento de sus vidas, qué sé yo, tenemos, dentro del grupo de Cava, tenemos una ancestra que tiene 94 años, que está con nosotros desde que inició el proyecto, Elda con H. Hay algunas ancestras aquí presentes que están pudiendo reconocerlo. Y Elda con H es una persona que ha podido identificar claramente algunos impactos del género, de la opresión del género, del sesgo patriarcal, con el cual encaró 94 años de su vida, y procesar todas las transformaciones y cambios que se han producido en lo social, pero que a ella no le fueron fáciles de incorporar, y que eso se genera, digamos, a través de un trabajo subjetivo y de interacción social. Es un tema muy largo, ancestras, para contar, apasionante, revelador, pero tanto el proyecto del trabajo con mujeres mayores, yo estoy trabajando con varias colectividades y comunidades en este momento, y realmente es muy interesante porque tanto ese proyecto como el proyecto de formación de cuidadores tiene como un denominador común, que lo hemos hablado ya anteriormente con este equipo de Grow, y lo hablamos mucho con Manu todo el tiempo, y es la clave del sentipensar. Es que nada de lo que sucede, del conocimiento, está fuera de nuestras emociones. Y realmente, cuando nos hacemos cargo de las emociones, podemos incorporar información, conocimiento y escucharnos, como ahora, por ejemplo. Tal cual. Ahí, mira, justo nos regalás esto de pensar nuevas formas del conocimiento y de adquirir conocimiento, ¿no? Y nos da pie también a pensar cómo la crisis de la educación, ¿no? En Argentina, que tanto se habla, muchas veces busca la solución puertas para adentro, ¿no? Otra vez lo céntrico, ¿no? Esto de ponernos siempre en el centro de la escena, quienes son los que generalmente, históricamente, habitan esos espacios educativos, pero nunca buscar las alternativas. Hay millones de pedagogías y formas nuevas, ¿no? De acceder al conocimiento, búsquedas en donde se pone en el centro a las personas, las experiencias propias. Ya el sujeto no queda dividido, ¿no? En partes, como también la medicina lo ha hecho y la educación también, ¿no? Acá solo sujeto al conocimiento, toda tu experiencia queda por fuera. Me parece que en estas transformaciones nuevas, en donde claramente el colectivo LGTBIQ+ ha adquirido derechos, matrimonio igualitario, identidad de género, sin embargo, las experiencias de educación no se adaptaron, ¿no? Todavía a estos procesos, a estos cambios. Entonces ahí, Manu, también me gustaría, como para sumar tu voz en este proceso, es cómo ustedes pensaron, diseñan, ¿no? Y acompañan ese conocimiento y esa construcción, pero teniendo en cuenta, obviamente, todo el contexto y todo lo que hace a las personas que forman parte de la mucha. Sí, bueno, esa pregunta me encanta. Primero, yo creo que hay algo muy importante, que es que los espacios incluyan personas que sirvan de referencia. Entonces, digo, que haya docentes, que parte del equipo de conducción, que seamos personas travestis, trans y no binarias, es fundamental, porque genera desde el vamos una llegada que ya un poco te abraza y a un punto compartimos una realidad. Entonces eso es profundamente significativo, tener referencias, tener personas como las que podamos soñar. Y otra cosa central para mí y para nosotros en términos educativos tiene que ver con, usualmente se consideran los espacios de formación y los espacios educativos como espacios que hablan y hablan y hablan y no paran de hablar. Y tener escuelas, espacios de formación que escuchen, es parte de lo que necesitamos. Y escuchar implica muchas dimensiones, ¿no? Pero para nosotros escuchar es un gesto de amor, de ternura, implica el compromiso de poner en valor lo que escuchamos y a quienes estamos escuchando, implica la responsabilidad y el compromiso de comprender que los grupos y las personas tenemos situaciones particulares, y acompañar esos procesos particulares para nosotros es fundamental. De hecho, si lo pensamos, todas las personas tenemos derecho a ser parte del entramado social. Particularmente para las personas travestis, trans y no binarias, ser parte del entramado social, además, es una reivindicación de nuestros derechos, y una reivindicación de la historia, porque históricamente no ha sido así. Entonces, genera a muchos niveles, en términos sociales, políticos, económicos, personales, afectivos, incluso te diría espirituales, una movilidad, un lugar distinto, ¿no? Creo que muchas veces, también cuando trabajamos en ámbitos de formación educativa, a veces consideramos que educar es como una planificación que tú haces, como que fuese a hacer un edificio, ¿no? Pones los ladrillos, construyes y fabuloso.
Y para nosotros la educación se le parece más a tener un jardín. Y el jardín está vivo. Hay que ver si llueve, cuándo se riegan las plantas, qué tipo de agua necesita cada una. Digamos, necesitamos meter las manos en la tierra. Yo tengo una abuelita campesina, y una cosa que aprendí muy chiquita, una vez que mi abuela me fue a buscar, era que tenía las uñas negras, ¿no? Y mi maestra le había dicho que, me dijo al día siguiente que teníamos que lavarnos bien las manos. Cuando le dije eso a mi abuela, mire señora, fue el día siguiente. Entonces tenemos que tener las manos llenas de tierra si queremos trabajar en territorio. Y quiero decir que la tierra es vida. Digo, si algo hemos aprendido en la mocha es que una semilla para nacer tiene que romperse, ¿no? En un punto, entonces, cuando hablamos de romper la cabeza, tiene que ver con abrir el corazón para poder escuchar desde otros lugares y construir. Para el colectivo travesti trans y no binario es como, no diría un sueño hecho realidad, es algo que nunca soñamos. Digo, poder tener la posibilidad de repensar tu propio cuerpo, tu propia afectividad, tus propios vínculos, tu propia vejez, acompañar a personas en el cuidado, que además, si lo pensamos, en muchos casos ha sido como impuesto desde lugares muy violentos, ¿no? El trabajo de cuidado, ¿no? Y pensarlo como un trabajo que requiere también el autocuidado, que incluye el deseo, que incluye formaciones específicas para comprender incluso marcos normativos, es un montón. Así que, nada, las personas que participaron además están, pero felices, algunas de ellas hacían tareas de cuidado y las pudieron poner en valor a partir de esta experiencia, pero lo más importante, y esto lo trabajamos muchísimo con Moni, fue repensar nuestras propias vejeces, repensarnos a nosotros mismos, como en un lugar también central y en un lugar en el que podemos proyectar nuestra vida. Me encantaría agregar Hermoso. algo a Sí, esto, porque en realidad, si ustedes prestan atención a lo que acaba de decir Manu, ese es el modelo para pensar todas las vejeces, no la de las personas travesti, trans y no binarias. Justamente cuando dejemos de pensar diferente, digamos, ¿no? de agrupar y etiquetar, es como que nos habremos salvado como especie quizá. Pero realmente, si pensamos en esta transversalización del modelo que más nos exige, ¿sí? Que es ver a todes, que es considerar a todes, con eso, con ese modelo de mínima, no tenemos competencia. Es decir, cuando pensamos en este proyecto con Manu, en realidad Manu me invita y nos pusimos muy felices de poder acompañar y pensar juntas esto. Empezamos a sumar personas que tuvieran esta misma calidad humana, que tuvieran esta misma misión en relación al compromiso profesional. Es decir, no se logran estas cosas con equipos adicionando gente. Ay, necesito un trabajador social, necesito un docente de este tema. No, no sucede, digamos. Si tenemos que empezar a pensar en esta parte de la charla, en qué recomendamos a partir de nuestra propia vivencia o qué nos gustaría compartir, es a los proyectos hay que sumar gente valiente, que tenga ganas de seguir adelante con los mínimos o los máximos inconvenientes. Gente que tenga compromiso con su profesión, que ame su profesión. Uno solo puede transmitir lo que ama, lo que realmente lo apasiona, le enciende la vida. Y por otro lado, que tenga esa capacidad que decíamos antes de ponerse en el lugar del otro. Es imposible enseñar nada, aprender nada, si no existe esa posibilidad. Lo único que hacemos es incorporar de memoria cosas y fallar en el momento de llevarlas a cabo. Porque también hay que empezar a pensar en la calidad del cuidado y en de qué manera se llevan a cabo los cuidados calificados, los cuidados de personas formadas, que, como todos sabemos, la mayoría de los cuidados se producen puertas adentro, ¿sí? Digamos, y puertas adentro suceden cosas que desconocemos absolutamente. Fíjense la desconexión que hay entre las políticas públicas, que tiene la obligación de pensar en el colectivo, en todes, en un país entero, en las necesidades de los distintos grupos, que es una gran responsabilidad. El aporte de los técnicos, que sumamos alguna información en base a nuestra formación, a nuestra expertise, y dónde está el usuario diciendo lo que desea,
manifestando de qué manera quiere, puede y necesita ser cuidado. Digamos, no nos olvidemos que acá estamos hablando alrededor de alguien que no está teniendo voz y que es justamente el sujeto que recibe cuidados, ¿sí? Que tenemos que poder llegar a pensar, sin hacer ningún esfuerzo, que ese sujeto de cuidado sea una persona con cualquier identidad. Si le sirve a cualquier persona de cualquier identidad, quiere decir que no tiene ningún inconveniente y que puede llevarse a cabo sin importar quién brinda el cuidado ni quién lo recibe, cuál es la identidad, la orientación sexual, la etnia, la raza, ¿sí? De quien da y quien recibe. Me parece que ese es un eje para pulir mucho todavía. Y me queda resonando, Gaby, ahí te paso la palabra, esta idea de que me parece que quienes nos comprometemos con la transformación, tenemos que estar dispuestos a estar en transformación también nosotros, ¿no? Y eso es algo que la educación, ¿no? Que habla de la transformación, de acompañar la vida de las personas, ¿no? En realidad uno ve esa distancia, ¿no? Sin ser críticos de la educación formal, porque hay gente maravillosa también dentro, digo, también hay una resistencia a dejarse transformar por el colectivo humano que se está transformando. Como decía Manu, no es un jardín que renace constantemente y todo el tiempo va encontrando nuevas formas de expresarse y de habitar lo que llamamos cuerpos, ¿no? Para ubicar las identidades Sí. en un lugar. Así que eso me parece que es hermoso en ambos, cómo lo traen, ¿no? Esta idea de estar todo el tiempo preparados para esa transformación, ¿no? De la experiencia. Gaby, te paso otra vez la palabra. Y nos quedaría una preguntita más antes de cerrar, y es tanto para Manu como para Mónica, pensando justamente en esto que al final mencionaba Moni, respecto al futuro, ¿no? Porque efectivamente tenemos ahora, gracias a sus experiencias, bueno, un horizonte posible. ¿Qué modelos culturales, sociales tenemos que construir en colectividad para pensar que ese futuro se sostenga, tanto el futuro de vejeces libres, dignas, que estén basadas en el afecto, en el goce, como principio de vida, digamos? ¿Cómo hacemos? Les dejo esa pregunta chiquita. ¡Qué terrible! ¡Qué cruel! Se ríe Moni, ancestra, la veo. En realidad la respuesta es colectiva, es una respuesta colectiva. Nosotras armamos espacios para trabajar, digamos. Las dos, si podemos definirnos de alguna manera, somos laburantes de la academia y del territorio que generamos trabajo e invitamos a otros que tengan esa misma línea a trabajar. Hace más de 30 años que hago esto, los equipos que me acompañan, las compañeras que me acompañan, tienen toda esa misma capacidad, digamos, de ponerse la camiseta del proyecto y llevarlo adelante con mucha reflexividad, porque la clave es la reflexividad. No quiere decir que nosotras todo lo que hacemos lo hacemos bien, para nada. Lo que ocurre es que lo pensamos mucho, tratamos de reorientar. Ahora estamos evaluando todos los procesos que llevamos a cabo en este primer ciclo para poder pensar en futuros otros cursos, digamos, otras actividades. Es decir, estamos todo el tiempo planificando, escuchándonos entre nosotros y reactivando la autocrítica y la capacidad de mejora. Ahora, vos hablaste, Gaby, de, bueno, cómo hacer con esta morosidad para producir vejeces libres. Bueno, yo creo que me sale un Audre Lorde, me sale de que no podemos liberarnos con las herramientas del amo, justamente, ¿no? Que tenemos que crear nuestras propias herramientas. Y las herramientas que estamos pudiendo poner en las manos de las ancestras nos están mostrando de que no hay caducidad para poder liberarse, ser libre, sentirse libre y salir a luchar. Nos estamos llenando de viejas feministas que aman tener esa posibilidad de autonomía a edades que sus ancestras, sus antepasadas ni lo hubieran soñado. Entonces creo que el cambio no lo estamos haciendo
solo con las niñas en planos educativos. Nosotras lo estamos haciendo con las viejas y funciona. A mí me gustaría sumar a esto que comparte Moni, que coincido completamente, y quiero sumar algo más, que es, si yo pienso en términos pedagógicos, políticos, sociales, lo que necesitamos es ejercitar el músculo de la esperanza. Eso, sin duda. Digo, que tengamos espacios de construcción colectiva, comunitaria, popular, académica, o en las instancias a las que pertenezcamos, que, digo, ir al partido pensando que es una posibilidad que ganemos, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Y que el poder, que es algo central en la propuesta de los transfeminismos, se redistribuya. Digo, trabajar en estos temas es pensar en la redistribución del poder también. ¿Cuáles son las personas que ocupan qué lugares, cuáles espacios, cuáles voces se escuchan, cuáles voces son legítimas, qué voces hacen parte integralmente de los procesos? Y si, como decía Cristian al principio, las personas travestis y trans y no binarias, solo el 1% de nosotros llegamos a los 60 años, ¿cómo hacemos? ¿Qué está pasando en la sociedad que esto ocurre, no? Y yo quisiera saber cómo fuese el mundo si las personas heterosis tuviesen una esperanza de vida de 35, 40 años. Esa es la realidad de nuestro colectivo. Entonces, para poder transformar estas realidades, todas las personas tenemos que hacer parte de forma integral, desde lógicas que incluyan la interseccionalidad, sin duda, y creo que eso se cambia en el día a día. Yo, si tuviese algo que decirle a cualquier persona que quiera avanzar en este sentido, sería buscar información, buscar formación, hacer parte de espacios colectivos para seguir construyendo y comenzar por una misma. Digo, lo primero es rever el propio cuerpo, la propia afectividad, lo que me pasa con mi historia, luego ver eso en lo más vincular, y ese trabajo transforma completamente la realidad. Si nunca se tomaron unos mates con una traba, una travesti, una persona no binaria, es el momento. Tenemos que poder sentarnos con todas las diversidades, con todas las identidades, con todas las personas que hagan parte de nuestra vida, ¿no? Yo creo que el camino tiene que ver con eso, con la construcción colectiva, como decía Moni. Amar lo distinto, lo diferente, incorporarlo. Muchas cosas se me ocurren. Claro, y no amarlo a pesar de, sino por ser. No, justamente. Claro, como eso. Como que me completa de alguna manera, lo necesito, es parte de mí también. Es ver lo diverso en cada una. Es para charlar un montón, pero realmente, más allá de que nos consideramos exitosas en la experiencia, que es totalmente perfectible, creo que lo que nos podemos considerar exitosas es en haber logrado una sinergia en la capacidad de trabajar y articular muchos mundos, que es, creo yo, una clave importante. Tal cual. Y me parece que hacen ahí un trabajo que ilumina también estos mundos posibles, ¿no? A veces cuando pensamos todo tan estructurado, la especialidad, solo la persona que trabaja o que tiene bueno, la medicina creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Somos como partes del cuerpo, ya no existe lo que se llama la medicina integral. Y eso habla del cuidado, cómo se fue formando la idea de cuidado en la sociedad también, ¿no? Y es recontra importante pensar también con enfoque de género todos los espacios. Implica esto, la integralidad que somos, porque el género, lejos de ser solo un comportamiento, nos atraviesa en un montón de otras experiencias, ¿no? No quiero y no queremos, con Gaby acá me sumo, tener todo el dominio de la palabra y la patria también potestad de hacerles preguntas, así que vamos a otorgar también espacio por si hay alguna pregunta del público, o alguien que quiera también compartir alguna inquietud, algo que no haya quedado ahí como generando ganas de preguntarles a Manu y a Moni. Abrimos ese espacio, ¿eh? ¿Alguien quiere ahí escribir a través del chat? Teníamos una pregunta para Manu, pendiente. Buenísimo. A ver. En función de la experiencia multigeneracional de ancestras, le consulto a la compañera Manu, ¿cómo se imagina esta trascendencia en las personas trans? Gracias. Esto creo que ya está pasando. Hay unas grandes diferencias en términos generacionales. En La Mocha hay travestis de 60 años, sobrevivientes, y hay travestis de 17 años, 19 años. Es maravilloso. Yo creo que tenemos un instinto muy fuerte por el cuidado en la comunidad, porque pensemos que la mayoría de nosotros y nosotras, alrededor de los 12, 13 años,
nos expulsaron de nuestras casas, incluida yo, y nuestra propia comunidad fue la que nos abrazó, nos contuvo. Entonces siempre hay como una madre que dentro de la comunidad que nos cuenta desde cómo maquillarnos hasta cómo defendernos o cuidarnos. Y creo que esto nos cambia porque podemos seguir construyendo cosas, que podemos seguir sembrando un montón, y nos pensamos a la comunidad de un lugar distinto, ¿no? Acá hay muchas cosas que algunas personas quizás no se imaginan, pero las personas que han comenzado a trabajar, por ejemplo, en cuidado, dicen, "Ah, tengo tarjeta de débito, puedo ir a comprar, a tomarme algo con un café con mis amigas y pagar con mi tarjeta". Cosas muy básicas que damos por sentado muchas personas, pero sobre todo las personas cis, los varones y las mujeres cis. Así que yo les invito a comprometernos, a asumir la responsabilidad que implica buscar información. Yo entiendo que tenemos muchas cosas que no aprendimos en la escuela ni en nuestras familias y necesitamos poder tener información para poder seguir profundizando la democracia, porque también estamos hablando de justicia social cuando hablamos de esto, ¿no? Yo creo que el mundo va a ser un mundo totalmente distinto y yo creo que más colorido y mejor desde mi punto de vista cuando haya más travestis, personas no binarias, personas afroargentinas, personas de todas las posibilidades ocupando lugares de poder. Porque no es solamente que hagan cosas por las comunidades, sino que las propias personas estemos en la toma de decisiones, estemos al frente de los proyectos, estemos en la academia, estemos liderando. Eso es fundamental. Pensemos que en La Mocha, las estudiantes, por ejemplo, que entraron en situación de prostitución hace 11 años, hoy son parte de la asociación civil, son docentes, coordinan proyectos, es decir, toman decisiones. Necesitamos asumir la responsabilidad que implica ocupar y resignificar los puntos de poder en la sociedad, porque si no se reproduce, como decía Moni antes, estos modelos que perpetúan formas de violencia. Tal cual. Bueno, y qué ejemplo que estamos en un webinar hablando de la situación de personas trans y la trayectoria, digamos, de vida de personas también adultas, y estamos hablando desde el amor, de la esperanza, digo, evidentemente algo se está transformando, ¿no? Estamos dejando de hablar de lo oscuro, de lo problemático, de la estigmatización, que sabemos que existe y que está, pero poner en relieve el amor y la esperanza me parece que también merecen las personas trans, ¿no? Y esto me parece que es un mensaje que nosotros también internamente en Grow lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Como tenemos que animarnos y lo escuchamos y cuando trabajamos y articulamos también con personas trans, personas no binarias, llevamos ese mensaje, ¿no? Tenemos que también animarnos a hablar de lo bueno, de la esperanza, del deseo, ¿no? Sabemos que hay cosas problemáticas que se perpetúan. Sí. Tendré que poner un poco la mirada ahí también. Me gustaría agregar, porque nosotras, el programa Ancestras hace encuentros territoriales, por eso fuimos a distintos lugares del país. Y para planificar esos encuentros territoriales, donde articulamos organizaciones de militancia de género, universidades, espacios de vejez, una de las cosas es la convocatoria a justamente las diversidades. Eso lo hacemos desde antes de vincularnos con La Mocha, siempre. Que haya representaciones de mujeres que no son las que asiduamente van a encuentros de género, porque no solo queremos seguir ¿no? profesando una liturgia entre ya conversas, sino que queremos que aparezcan esas mujeres que no han tenido la oportunidad nunca de escuchar una palabra diferente de la norma, ¿no? De la que dice que deben quedarse en sus casas, cuidando a sus hijos o a sus familiares y no pensar en esta nueva ideología, entre comillas, como se pretende decir, ¿no? Entonces, estas convocatorias que hacemos a la colectividad, a la comunidad, a todas las personas, en realidad no se trata de que queremos tener un porcentaje de asistentes travesti trans, les digo porque nos ha pasado alguna vez que, bueno, sí, hay sentada una mujer trans, pero la traemos porque la queremos escuchar, la sentamos en el primer lugar porque si hay alguien que puede hablar de opresión y violencia patriarcal, es esa mujer. Y sobre la voz de esa mujer podemos las demás revelar nuestras propias experiencias de violencia, de represión y de injusticias, digamos, hay una gama impresionante de distintas vivencias de malestar de género. Entonces, no se trata de agregar, no se trata de, bueno, voy a dar un curso para la comunidad LGTBIQ+, sino voy a armar un proyecto con ellos. Por supuesto, Mónica. Bueno, aprovecho esta pausa desde Grow, Género y Trabajo
no quedan más que un gracias infinito por otorgarnos la posibilidad de escucharles, Moni, Manu. Realmente reconocemos el trabajo, el recorrido, la construcción de horizontes hermosos, del amor, del goce, como decimos siempre, en el que definitivamente las personas que nos acompañan hoy y todas las personas que hacemos posible Grow, nos sumamos y somos aliados, sin duda alguna, cuenten con nosotros. Y a todas las personas que nos acompañaron hoy, muchas gracias por su tiempo. Lo dijimos en el principio, pero este encuentro se va a grabar. Después, quienes se hayan inscrito, les llegará el link a sus correos. Y nada, seguimos, que hay mucho por hacer. Muchas gracias por... Gracias a ustedes. Muchas Hemos gracias. trabajado muchísimo y ha salido realmente un encuentro muy cálido. Gracias a todos los asistentes. Un placer. Adiós. Les mando besos. Gracias. Gracias, Hasta Manu. luego. Moni. Gracias, que Seguimos tengan linda viendo. tarde. Hasta la Chao. próxima. Gracias. Chau, chau.